Buenos días de nuevo, soy Augusto Mora. Continúo en este quinto vídeo de esta serie de la práctica número 3, de la actividad número 3 que estamos realizando en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación en el Centro Integrado Pirámide, dentro del módulo de representaciones de construcción. Estamos aprendiendo a manejar el AutoCAD y este es el quinto vídeo en el que estamos construyendo la ermita de San Miguel de Barluenga a partir de un plano, ¿vale?, que está hecho en papel con sus imperfecciones, y ya hemos hecho los otros vídeos anteriores, hemos dibujado la geometría, hemos dibujado distintas cosas, hemos colocado el sombreado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es colocar unos textos con las superficies útiles y construidas, tal cual nos pone aquí en la práctica, ¿de acuerdo? Dibujar, colocar un sombreado, ya lo hemos hecho, calcular la superficie útil y construida del edificio y colocar dos textos con las anotaciones, ¿vale? Bueno, pues voy al AutoCAD y vamos a empezar con los textos, ¿de acuerdo? Me voy al menú Inicio y en la parte aquí central en anotación veo que tengo texto, acotar, tengo varias cosas. Bueno, dentro de texto puedo desplegar y puedo obtener un texto de una línea o un texto de líneas múltiples. Normalmente vamos a utilizar el texto de líneas múltiples, ¿de acuerdo? Si quiero entrar más en detalle en el tema de anotación, tengo una pestaña completa para el tema de anotación. Si yo me voy aquí a anotar, me sale todo más ampliado, ¿veis? Y tengo, por ejemplo, texto estándar, ¿vale?, de líneas múltiples y la altura del texto en las unidades de dibujo en las que estoy. Todo lo estamos haciendo en metros, ¿de acuerdo? Ahora estaría yo dibujando un texto de altura 0,0025 metros, o sea, 2 milímetros y medio. Un texto muy pequeñito. Vamos a hacer una prueba. Le digo texto de líneas múltiples y voy a colocar un texto por aquí, ¿vale? Y empiezo a escribir hola. Aparentemente, pues el texto se ve normal, pero en el momento que yo pico fuera para salir, el texto en realidad se me ha quedado de 2,5 milímetros, muy pequeño, ¿vale? Entonces, como no lo veo, vamos a hacer el texto, le voy a decir que la altura sea, por ejemplo, voy a ponerle aquí, a ver si me deja cambiarlo, 0,3, no me deja, altura 2, altura 2,5, no puedo cambiarlo, ¿vale? Tendría que a lo mejor entrar dentro del estilo de texto, a ver si está fijo. No, no está fijo. Pues vamos a hacer una cosa que es lo siguiente. Voy a utilizar, en vez de comando, bueno, en el mismo texto de líneas múltiples, clico, lo voy a colocar y ahora, a ver si me deja cambiarlo aquí. No puedo. Pincho y a ver si me deja cambiarlo ahora. Ahora sí, ¿vale? Una vez que he pinchado, le puedo decir que el texto tenga 0,3 de altura, ¿vale? Le digo que tenga 0,3 y ahora empiezo a escribir hola. Y pincho fuera y ya me aparece el texto de 0,3, ¿de acuerdo? Fijaos, me lo ha hecho en la capa en la que tenía activado, sombreados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho? Fijarle la altura del texto en 0,3. Si yo ahora quiero hacer otro texto, vamos a ver qué pasa. Hola. Me lo ha cogido de 2,5, ¿vale? Pero puedo seleccionar que sea 2,3. Yo ahora podría escribir aquí a continuación un texto, hola, o marcarle este segundo texto, hola, y decirle que sea de 0,3, ¿de acuerdo? Puedo marcar un texto y darle la altura que yo haya definido antes, ¿vale? Guardar los cambios sí, ¿vale? Bueno, pues entonces yo ahora voy a modificarlo, lo borro. Bueno, el texto, lo normal es que yo le pueda dar la altura en el momento en el que quiera o después, ¿de acuerdo? Si yo escribo un texto en cualquier punto, cualquier valor de texto, pincho fuera, luego lo puedo seleccionar y decirle que la altura del texto, en vez de que sea 2,5, sea 0,3, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ya se reduce y ya está. ¿Por qué hago esto? Porque ahora vamos a ver cómo colocar las áreas con un texto. Entonces, claro, tiene que verse, tiene que ser legible. En la práctica, yo os estaba diciendo que hay que colocar dos textos con las superficies útiles y construidas con un tamaño de 3 milímetros a escala 1,50. Esto lo haremos más adelante, lo de que tenga 3 milímetros exactos a escala 1,50 lo haremos más adelante. De momento todavía no, ¿vale?
Quiero simplemente colocar un texto normal y corriente que sea más o menos legible en mi vista, ¿de acuerdo? Vuelvo al AutoCAD, ¿vale? Y elimino ese texto. Y yo ahora, lo primero de todo, voy a ver cómo calcular las superficies útiles y construidas, porque los textos que yo quiero colocar son precisamente los valores de esas dos superficies, útil y construida. Bien, lo primero de todo, me voy a crear dos nuevas capas. Me voy al administrador de propiedades de capas, con el botón derecho en la parte de las capas, nuevo, ¿vale? Nueva capa. Y le digo, una capa primera que sea subútil. Lo pongo sin tilde y lo voy a poner en mayúsculas. Subútil, ¿vale? Y voy a crear una capa, otra vez, botón derecho, nueva capa, subconstruida. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo está el tema de los colores en estas capas. Por defecto me las ha creado en magenta. Selecciono subútil y el cuadradito del color le hago clic y voy a elegir que, por ejemplo, la superficie útil sea en color verde. Le digo aceptar y selecciono ahora la superficie construida, su cuadradito, y le digo que el color sea azul. Y le digo aceptar. ¿Vale? Bien. Aquí tengo un texto, lo voy a suprimir, que estaba ahí debajo. Voy a hacer una cosa, porque ahora ya la imagen no la quiero, no necesito verla. Voy a coger, selecciono la capa imagen y lo que voy a hacer es ocultarla, ¿vale? Donde pone inutilizar, apago el sol y ya no lo veo. Perfecto. Así voy a trabajar más cómodo, ¿vale? No tengo la imagen debajo que me oculte cosas. Me voy a colocar ahora en la capa subútil y voy a dibujar el contorno interior de la ermita. ¿Por qué? Porque la superficie útil es la que se define por las caras interiores de los elementos constructivos. Solamente es aquello que se puede pisar, lo que se puede aprovechar. Ese es el concepto de superficie útil, ¿de acuerdo? Me voy a la capa superficie útil, doble clic, ya estoy dentro. Me coloco dentro del menú inicio, veo que estoy en color verde de superficie útil, perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es ir dibujando el contorno interior, ¿vale? Voy a desactivar el grosor de líneas para trabajar más cómodo, ¿de acuerdo? Fijaos que con este botoncito activo o desactivo, ¿vale? Pues voy a trabajar así más cómodo, voy a verlo mejor. Incluso podría hasta ocultar los sombreados, porque si no cada vez que paso por encima se me enciende esto, ¿veis? Esta es la gran utilidad de poder colocar cada cosa en su capa, porque yo ahora puedo decirle, oye, no quiero ver el sombreado, pues lo oculto. Y voy a trabajar así mucho más cómodo, ¿vale? Entonces, sigo en la capa superficie útil y lo que voy a dibujar ahora es precisamente la polilínea interior, siguiendo este contorno, para extraer un dato de esa polilínea que es el área, ¿vale? Entonces, me voy a la parte de inicio, dibujo, y elijo polilínea. Tiene que ser polilínea, ¿vale? Importante, porque la polilínea me va a crear un único objeto cerrado del cual yo puedo extraer la información de área. Si yo hiciera lo mismo con líneas sueltas, no podría extraer la información del área. Entonces, siempre polilínea. Para calcular un área, polilínea. Le doy y empiezo a dibujar mi polilínea. Tengo las referencias a objetos activadas y me va cogiendo los puntos finales, los que yo quiero, ¿vale? Me acerco con el zoom del ratón, con la rueda, para acercarme. Y voy siguiendo el contorno, haciendo la polilínea. ¿De acuerdo? Hasta llegar al último punto. Y entonces ya le digo aquí intro para salir. Ya tengo creada esa polilínea que aparece ahí en verde. La selecciono. Y al seleccionarla me indica un valor del área que es 56.90, ¿vale? Yo podría ahora colocar un texto, podría irme aquí a texto o a lo que hemos hecho antes al menú anotar y colocar un texto que fuera 56.90. Vamos a hacerlo así, a ver qué tal. Pincho aquí en texto, voy a colocar un texto por aquí y le voy a poner que sea 56.90. Me está colocando un texto gigante. Bueno, no pasa nada, ¿vale? ¿Qué quiero que el texto sea más pequeño? Pues simplemente selecciono dónde está ese texto y le digo que la altura del texto sea 0.3. Si el texto me hubiera salido muy pequeñito, pues tendría que buscarlo, ¿vale? Encontrarlo de alguna forma
hasta dar con él y darle la escala, el tamaño del texto 0,3, ¿vale? Lo dejo así, 0,3, se ve, y este texto es el valor del área de esta polilínea, ¿vale? El área, si yo selecciono la polilínea, 56,9023, como trabajo con dos decimales, le he puesto 56,90. No le he puesto detrás M2 para hacer los metros cuadrados, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si yo ahora modifico esta polilínea? Pues si yo modifico la polilínea, por ejemplo, estirando hasta por aquí, ¿vale? Veo que el área ha cambiado a 61,81, pero el texto no se ha actualizado. Lógicamente tendría que yo ahora venir a mano y decirle a este texto ahora yo a mano 61,81. Doble trabajo para mí y posibilidad de equivocarme. ¿Existe alguna forma de que esto se pueda hacer automáticamente? Pues sí, y se hace con un campo. Vuelvo otra vez la polilínea a su sitio, arrastro el vértice hasta su posición buena, ¿vale? Y vuelvo a tener la polilínea en 56,90. Tengo el texto este fijo aquí en 56,90. Voy a colocar ahora un campo, voy a insertar un campo que lea los datos del área de esta polilínea, ¿vale? Insertar. Pues tengo que irme al menú Inserción. ¿Qué quiero insertar? Un campo, que lo tengo aquí, ¿vale? Campo. Pincho en campo y al pinchar en campo me puede aparecer esto, pero a vosotros por defecto os aparecerá algo así. Pone aquí arriba todos y aquí tengo todas las cosas que yo puedo insertar como un texto variable que puede modificarse, que se activará o se actualizará automáticamente en función de que si se modifica el dibujo, ¿vale? Entonces yo tendría que venir, porque quiero extraer la información de un objeto, ¿de acuerdo? Tendría que buscar por aquí objeto, ¿vale? Como esta lista es muy larga, arriba me permite seleccionar, prefiltrar, por ejemplo, pues quiero decir, oye, de conjuntos de planos, de documento, de fecha y hora, de objetos, ¿vale? Como yo quiero objetos, pues digo objetos, ¿no? Y tiene, por ejemplo, para contar objetos, bueno, tiene varias cosas. Yo quiero simplemente objeto. Esto que pone aquí, objeto, ¿vale? Si os fijáis, esta ventana tiene tres partes. En la primera elijo sobre qué tipo de información voy a extraer yo. Y le digo, voy a extraer información de un objeto. Muy bien. Ahora me dice, vale, ¿qué tipo de objeto? Pues tengo que pinchar aquí, ¿vale? Donde dice designar objeto. Pincha objeto, selecciona objeto. Este icono de aquí, que tengo marcado ahí, le doy y me va a permitir seleccionar la polilínea de la que yo quiero extraer el dato, ¿de acuerdo? Clico y entonces me dice, vale, has pinchado una polilínea, perfecto. Y entonces yo digo, ¿qué datos puedo extraer? La altura, el área, la capa, bueno, una serie de datos. A mí el que me interesa es el área. Cuando le clico en área, ya me está enseñando aquí cómo va a salir eso, ¿vale? Me dice, mira, vista preliminar en la tercera columna, ¿cómo va a quedar esto? Pues te dice, mira, en formato decimales con 2 unidades, que es lo que tengo aquí con dos decimales, 56,90. ¿Que quiero más decimales? 56,90,23. Vamos a trabajar solo con 2 decimales, ¿vale? ¿Que quiero que me ponga detrás M2 para indicar que son los metros cuadrados? Entonces me vendría aquí donde pone formato adicional y me permite añadirle, primero, podría hasta ponerle un factor de escala para pasarlo a otras unidades, ¿vale? Podría ponerle un prefijo y puedo ponerle un sufijo. Le voy a poner sufijo espacio M minúscula 2, ¿de acuerdo? Puedo cambiarle que los separadores decimales sea el punto, sea una coma. Si quiero que ponga separación de agrupación de miles, de cifras de miles, ¿vale? Puedo suprimir ceros a la izquierda o a la derecha, pero eso no voy a tocar nada. Simplemente voy a dejar como el sufijo este M2, ¿vale? Aquí veo el valor de muestra, cómo me va a salir. Si os fijáis, antes tenía 56,90 y ahora le pone 56,90 M2, de metros cuadrados, ¿vale? Si yo le digo aceptar y le vuelvo a decir aceptar, me va a permitir colocar ese campo donde yo quiera. Como estoy en modo orto, ¿vale? Pues solamente me puedo mover en horizontal, pues ahora le quito el modo orto, ¿vale? Y lo puedo colocar donde quiera. Me lo está trayendo súper grande, ¿vale? Ya lo veis. Lo voy a seleccionar y lo traigo a pequeño, a 0,3. Le doy el valor para que tenga como el otro. Vamos a ver la diferencia entre un texto y un campo. Salgo con escape y entonces veo 56,90, esto es un texto, y 56,90 M2, porque le he puesto el sufijo, es un campo. La diferencia es que el campo aparece siempre, si está activada esa variable en AutoCAD,
con un fondo gris, ¿de acuerdo? Esto me permite a mí distinguir los textos de los campos, porque si yo selecciono este objeto, me dice que es un texto. No lo reconoce como un campo. En realidad, un campo y un texto son lo mismo. La única diferencia es que el texto tengo que modificarlo a mano. Este texto M yo lo tengo que modificar a mano, el contenido 5690, y este otro texto, el contenido, puedo seleccionarlo de un objeto, ¿vale? Lo puedo seleccionar de un objeto, se actualiza automáticamente, ¿vale? Esta es la diferencia fundamental, pero por lo demás es un texto igual, ¿vale? Bueno, pues he creado el campo de la superficie útil. Ahí lo tengo. Voy a coger ahora y voy a hacer lo mismo con la superficie construida, ¿vale? La polilínea de la superficie útil la dejo ahí por dentro y la superficie construida la voy a dejar por fuera, ¿vale? La voy a hacer por fuera. ¿Qué pasaría, antes de hacer eso, si yo borro la polilínea esta que he hecho de la superficie útil? Si yo la borro y le digo regenerar para que se me actualicen los campos, desaparece el valor de el área del campo, porque claro, al desaparecer el dato, el objeto del cual estaba leyendo el dato, pues el campo se me queda así, ese objeto ha desaparecido. Por lo tanto, nunca debe borrarse, esos objetos no se deben borrar, ¿vale? ¿Y cómo hago entonces yo para controlar para evitar eso, ¿no? Que yo los borre accidentalmente? Pues vamos a hacer lo siguiente. Lo primero de todo, deshago lo que he hecho, ¿vale? Para que lo vuelva a tener la polilínea en su sitio. Regenero, ¿vale? Que he hecho, espera, que vuelvo para atrás. Ahí, ¿vale? Ya veo que he vuelto para atrás hasta encontrarme otra vez con la polilínea. Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero que la polilínea no sea visible? Pues en realidad, en lugar de dibujarla en una capa superficie útil o una capa superficie construida, me voy a crear una nueva capa que se llame auxiliar. Aux, como queráis, ¿vale? Y esta capa le voy a decir que esté oculta o que esté apagada. Le quito la bombilla, le quito le pongo apago la bombilla y le pongo el hielo, el copito de nieve este para congelarla, y yo puedo coger este objeto ahora y cambiarlo de capa. En vez de superficie útil, en la paleta de propiedades le voy a decir que esté en la capa auxiliar, ¿vale? Y me dice, se ha movido a una capa que está inutilizada. Sí, digo, sí, ya lo sé, pero yo ahora, aunque no lo vea, no lo he borrado, sigue estando allí. Yo regenero y no pierdo la información del campo, simplemente no está visible, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero en la superficie construida. Me coloco en la capa superficie construida. Doble clic y me coloco en ella. Me voy al menú inicio y veo que estoy en la capa superficie construida en color azul, ¿vale? Perfecto. Y voy a hacer ahora el contorno exterior del edificio, incluyendo los muros. La superficie construida incluye todos los elementos constructivos, incluye todo aquello, incluye los gruesos de los muros, los tabiques, incluye todo, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo a hacer polilínea, porque quiero sacar el dato del área, quiero extraerla de la polilínea, y empiezo yo a dibujar el contorno exterior de mi ermita. Vengo aquí, cierro, le digo intro y ahí está mi polilínea, que esta polilínea mide 94,95, ¿de acuerdo? De nuevo, podría colocarla con un texto normal, pero ya hemos visto que esto no es la mejor idea, ¿vale? De hecho, el texto normal que tenía al principio de la superficie útil, pues lo voy a eliminar, suprimo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues colocar un nuevo campo de área que haga referencia a esta polilínea azul que acabo de dibujar. Entonces voy al menú inserción, le digo insertar un campo. Campo de objeto, sí. ¿Qué objeto? Lo selecciono. La polilínea. Y entonces ya me dice, mira, has detectado una polilínea, ¿vale? ¿Y qué objeto, qué propiedad quieres? Fijaos que ahora por defecto tiene la altura del objeto 0, ¿vale? Yo quiero el área, y el área me dice 94,95, perfecto, ¿vale? Esto es lo que me aparecería. Quiero darle además en el formato adicional que me ponga detrás M2, igual que he hecho con la útil, pues sí, lo voy a hacer. Formato adicional. Y entonces le voy a poner sufijo, espacio,
M minúscula 2. Y le podría poner en el prefijo, por ejemplo, superficie construida. ¿Vale? No lo voy a hacer, lo voy a dejar así, simplemente me ponga el valor del dato y ya está. Me aparecerá algo así, 94,95. Aquí en vista preliminar pone 94,95 M2. ¿Lo veis? Esto es lo que me aparecerá. Le digo aceptar, le vuelvo a decir aceptar y me permite colocar ese texto, otra vez me sale grande, ¿vale? Donde yo quiera. Ahí lo tengo. Lo selecciono para cambiarle el tamaño a 0.3, igual que el otro, y ahí tengo mi superficie construida. Igual que antes, si yo si yo modifico el contorno de esta superficie construida, lo he estirado, lo he deformado y ahora son 115 metros cuadrados, puedo actualizar este campo con la orden regen, se actualizan todos, o podría decirle actualizar campos aquí, ¿vale? Selecciono ese campo, le digo intro y me lo actualiza, ¿vale? Con el comando actualizar campos. Pero es más rápido decirle regen y me los actualiza todos del tirón. Como podéis ver, al modificar el valor del área, porque he estirado, he cambiado el contorno a 115, el campo se ha actualizado a 115 perfectamente. Si vuelvo el área a su sitio, al vértice donde debe estar, y le vuelvo a decir regen, de regenerar, el campo se actualiza. Como antes, si yo borro la superficie construida, esta polilínea, se perderá el valor del área y aquí aparecerán unas almohadillas, ¿de acuerdo? Para evitar eso, lo que tengo que hacer es, esta polilínea la voy a llevar a la capa auxiliar. No la veré, quedará oculta, pero no perderé la información del área porque no habré borrado el objeto, ¿vale? Yo ahora tengo este objeto seleccionado y le digo, está por defecto en la capa superficie construida. Digo, pues mira, lo vamos a mover a la capa auxiliar. Y me dice, lo has movido a una capa inutilizada o desactivada. Digo, sí, ya lo sé, ¿vale? Pero ya no lo veo. Veo mis valores de superficie útil y superficie construida. Yo pondría aquí a lo mejor una tabla que pusiera superficie útil y pondría este valor. Superficie construida y movería este objeto allá a la tabla como fuera, ¿de acuerdo? Para tener la información. Bueno, pues estos son las áreas, ¿de acuerdo? Espero que os haya sido útil este vídeo para resolver la práctica. Lo paro aquí y continúo ya, más adelante con otro vídeo. Venga, un saludo, hasta luego.